Kualishimashilti otra vez, bienvenidos. Estamos disertando acerca del punto de usos y costumbres y del fundamento, el segundo fundamento, que es el Tlactocan Ichicolistli, el Consejo de Gobierno. Estos funcionarios eran elegidos por la comunidad por sus actos sobresalientes en la participación en la misma comunidad, en el desarrollo y por supuesto pues por sus cualidades sobresalientes, ya sea en conocimiento, sabiduría, sapiencia, habilidad y aptitud. Estos funcionarios los ponía la comunidad mediante elección, mediante votación, inclusive también había autopropuesta, pero el consejo y la comunidad decidía si era electo para ocupar un cargo al servicio de la comunidad. Cabe aclarar que este cargo tiene temporalidad. De esta manera era un cierto periodo para evitar el anquilosamiento del poder, ¿verdad? Y para evitar el mal uso del poder que la misma comunidad confería al funcionario. Pero sin embargo, cuando un funcionario trabajaba mal o no cumplía las expectativas que la misma comunidad esperaba, pues obviamente era cesado de su cargo y alternaba con otro, generalmente era dual, o era sustituido en su momento, porque estaba la premisa básica que para servir hay que saber obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. De esta manera los funcionarios eran sustituidos en su mal funcionamiento. Recordemos que todavía hoy en día en las comunidades se sigue ejerciendo esa premisa de que hay que mandar obedeciendo. Se manda sí, pero se obedece ¿quién? A la comunidad, y lo que la comunidad, la voz de la comunidad es la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia, la voz que habla hacia donde está dirigido el beneficio de la actuación de esa función, que siempre se hacía en el uso de la razón, la cordialidad y la armonía, no con el uso de la fuerza, la imposición para el buen gobierno. De esta manera, la participación activa de la comunidad junto con el Tlactocan y el Calputlato hacía una integración armoniosa que daba plenitud a logros futuros, ¿verdad? Es por eso que nuestras comunidades alcanzaron un gran desarrollo científico, tecnológico, administrativo, social, individual, porque esto tenía una gran integración. Por ejemplo, ya vimos que en el Calpulli había territorialidad. El Calpulli, la comunidad había tenido un territorio donde realizar sus actividades, y este territorio comprendía bosques, selvas, valles, desiertos, tierras cultivables, montañas, inclusive ríos, lagunas, veneros, cañones, etcétera, etcétera, que es justamente ahí donde lograba los beneficios del uso para la sobrevivencia, no como hoy lo manejamos, la explotación. Hoy se llama la explotación de los recursos, que algunos son renovables y no renovables, pero una explotación desmedida, abusiva. Nuestra cultura establece que solamente hay que tomar lo que se necesita y recuperar lo que se toma. De esta manera, si se cortaba un árbol, se sembraban generalmente dos árboles, se sembraban, se quitaba uno.
para el uso, mientras se dejaba que la naturaleza ejerciera su función, su magna función. Y entonces de esta manera pues no pasaba lo que hoy en día, la devastación de los bosques y selvas, de los montes, porque hoy en día ya no se tiene esa cultura, es una descultura, se arrasan bosques completos y ya no se vuelve a sembrar, porque nuestro sistema que tenemos está ajeno a la integración del hombre con la naturaleza, a la integración de la humanidad con el entorno. Ahora se maneja la explotación, y eso ya deriva o conlleva en el abuso desmedido, a inconsciencia. Y cuando esto sucede, inclusive se arrasa un bosque, un monte, para crear campos de cultivo. Ese monte ya no es sustituido, ya no es regenerado, ya no es reforestado. Sin embargo, se siembra en vías para obtener beneficios, curiosamente, ¿verdad?, para la humanidad, el hombre. Digo la humanidad para no separar hombre y mujer. La humanidad. Casi los animales no hacen eso. Y entonces se quitan miles de especies, cientos de especies, vegetales, arborícolas, animales, y por ende se arrasa con los ecosistemas. Y entonces se hace la siembra de monocultivos. Esos monocultivos empobrecen la tierra, propician la desertificación, porque al empobrecerlo ya nada crece ahí. Los monocultivos quitan el enriquecimiento el humus, la tierra se empobrece a tal grado que ya después no crece nada y empieza la desertificación. Sin embargo, en la antigüedad los policultivos se sembraba chile, frijol y calabaza, entre otras cosas. Esa trilogía, ¿verdad?, hacía que las leguminosas con los cereales y con las hortalizas, con las verduras, se enriquecían con los nutrientes de uno, son los desechos del otro. El nitrógeno que exuda el frijol le sirve al maíz, y el maíz exuda otras sustancias que le sirven a la calabaza, y así sucesivamente. Entonces eso hacía que la tierra no se empobreciera. Pues bien, la tierra era un punto importantísimo. De esta manera era el fundamento del calpulli y de la tradición de cultivar productos combinados, los policultivos, las hortalizas, los huertos que conllevaban diferentes formas de cultivo. También el sistema de autogobierno Tlatocan y Chicolistli se encargaba de las vías de comunicación básicas, fundamentales y trascendentales para hacer el trueque, el intercambio comercial, por supuesto, mediante el trueque, para hacer la comunicación social, para la búsqueda de nuevos miembros, nuevas relaciones familiares, y para el intercambio de noticias. Estos caminos pues podían ser grandes vías, como todavía existen en Yucatán, les llaman sacpes, y aquí en Anáhuac se llaman Hueyotlipan o Ojtli o Calojtli, las calles, avenidas, grandes calzadas, pero también había brechas, veredas, senderos, y también, por supuesto, en el manto de los ríos, en las lagunas, ¿verdad?, servían por medio de canoas
cayucos, chalupas o canoas para hacer la comunicación, que era muy importante. Y esto el Tlactocan lo tenía muy en cuenta, porque es trascendental. Un pueblo, si no tiene comunicación, pues tampoco tiene crecimiento y desarrollo. Por consiguiente, importante, otro punto, la vivienda. ¿Dónde vivir? Eso implicaba un pequeño solar, un pequeño lote o un gran lote para hacer su casa, su chantli, su techali o jatali, ¿verdad?, para hacer su vivienda, que era un punto importante. Y por supuesto también vigilaba el Huaytlatócan el desarrollo del Calpulco, es decir, el desarrollo de la comunidad. Esto implicaba pues vigilar la sanidad, el aseo, el orden, la distribución equitativa, ordenada, y también por supuesto conllevaba a la atención a la comunidad. Esta atención a la comunidad es un punto importante porque nos lleva a el resolver en su momento los siniestros naturales, temblores, sismos, grandes torrenciales de desbordamiento de los ríos, las lluvias, incendios. De esta manera ellos organizaban, tenían a cargo el organizar de cómo se iba a desarrollar la solución de esos siniestros, ya sea también inclusive provocados por accidentes, como lo llamamos, se cayó un rayo, provocó un incendio, ¿verdad?, o algún accidente, alguien, una fogata y propició un incendio, etcétera. También, por supuesto, la reparación de esos daños, la construcción de infraestructuras, puentes, ya sea levadizos, colgantes, ya sea de alguna forma mediante canoas para atravesar un río, o mediante vigas, puentes levadizos como se usaban aquí en Tenochtitlan, y por supuesto coordinar eventos de las actividades, todas los que se desarrollen en la comunidad, asimismo como ceremoniales, rituales, reuniones, etc. Y por último, el trabajo y oficios. El Tlactocan se encargaba de distribuir ordenadamente los gremios para el sustento cotidiano, así como entraremos a la salud más adelante después de este segmento. Muchísimas gracias, volvemos en un momento.